Estábamos hablando detrás de cámaras. Estábamos hablando y vamos a seguir hablando mucho más porque vamos a tener que meternos con un tema sensible. Ayer decíamos que es un poco como, escuchamos las declaraciones de Alzogaray en 1983, y que es un poco como el Día de la Marmota. Estamos siempre discutiendo lo mismo. La maquinita, darle a la maquinita, emitir. ¿Qué riesgos tiene esto? Combinado también con otra variable más que ayer puntualizaba, así que te pido que retomemos hoy, que es la caída en la demanda de dinero. Bueno, ayer les explicaba que Argentina enfrenta un riesgo de hiperinflación. Tiene probabilidad de caer en hiperinflación, y el problema más grande que la puede llevar a ese escenario es la caída de la demanda de dinero. ¿Qué es la caída de demanda de dinero? Cuando el público no quiere tener más los pesos parados en el bolsillo mucho tiempo, porque pierden valor y cada vez puede comprar menos, entonces sale a reventarlos o sale a cambiarlos como loco por dólares. Eso es caída de demanda de dinero. Sin emitir, con una caída de demanda de dinero muy fuerte, alcanza para poder caer en una hiperinflación. ¿Qué es una hiperinflación? No lo diga. No hay que imaginarse que es necesario tener los números de Alfonsín, que tuvo 4.200, o Menem, que tuvo más de 2.000. A ver, no, la hiperinflación es muy sencillo. Se mide por el ritmo de cómo avanza la inflación. Por ejemplo, si la inflación pasa de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12 mensual, y al mismo tiempo desaparece el sistema de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que tu proveedor no te vende los insumos porque no sabe a qué precio venderte. Y vos, que tenés un boliche a la calle, tenés un bien en el estante y decís, ¿sabes qué? No lo vendo porque no sé cuánto me va a salir reponerlo. Eso ya es hiperinflación. Para que te des una idea, si Argentina tiene una inflación mensual del 6%, está teniendo en 15 días la inflación, la inflación que un país vecino tiene en un año. Ahora bien, si a este contexto, que tenés riesgo de caer en esta hiperinflación, le agregás que este gobierno va a emitir mucho y el próximo va a emitir todavía más, esta probabilidad, este riesgo de caer en hiperinflación, aumenta. Concretamente, ¿sabés qué pasa? Seguimos haciendo cada vez más de lo mismo, no solamente de la época de Alzogaray, como ustedes muy bien remarcan y vimos ayer, sino este gobierno que va a asumir hace lo mismo, más de lo mismo que el gobierno anterior. A ver, Macri asumió sin plan económico. El próximo gobierno también va a asumir sin plan económico. Muy sencillo. Sin información, Giacomini. A ver, si nadie sabe si va a ser ministro del ministerio A, B, C o D, si va a ser elegido, si va a un ministerio no sabe qué va a tener abajo, y los casilleros de al lado tampoco sabes quién los va a ocupar, bueno, eso te marca que no puede haber plan económico. Claro, porque en principio porque no hay ministro de Economía todavía. No hay ministro de Economía, tampoco hay definido qué secretarías va a tener el Ministerio de Economía. De producción, minería, energía, o van a ser todas separadas. Exactamente, pero esto es responsabilidad, y es el mismo error que está teniendo Alberto Fernández con respecto al que tuvo Macri. Estamos redondeando a un mes de que se tengan que hacer cargo del gobierno y no se sabe nada, no hay plan. Y encima vos agregás, ¿y qué se ve? Se ve, primero, que no hay ánimo de hacer un plan de estabilización. Segundo, se ve que hay una euforia por medidas populistas, y vos escuchás a referentes. ¿Qué te dicen los referentes? Tenés, por ejemplo, nombre y apellido, ¿eh? Batakis te dice, es mentira que cae la demanda de dinero, hay demanda de dinero. Terrible. Segundo, Marcó del Pom. Sí. Marcó del Pom te dice, hay que especificar con forceps, a la fuerza, la economía argentina. A ver, los argentinos no queremos peso. Si vos lo querés especificar a la fuerza, vamos a procurar más escapes hacia el dólar y la situación va a ser peor. Escuchás a Culfas, escuchás a Agis y hablan de controles de precios, de acuerdos de salarios, escuchás a Massa y te hablan de bajar la tasa de interés artificialmente, ponerle dinero
a la gente en el bolsillo, que mentira, la única manera de ponerle dinero a la gente en el bolsillo es bajando en serio y en forma permanente y fuerte los impuestos. Para eso antes hay que bajar el gasto público y esto Ahora, no está en agenda de nadie. Entonces todas estas medidas ¿No estará agranden los problemas. por sorpresa? ¿Cómo? no, yo lo ¿No que será una pensaba era- sorpresa? Una posibilidad es que Alberto sepa lo que quiere hacer, pero no se lo esté contando a nadie. Vos tenés más bien la tesis de que no tiene la menor idea para dónde ir, cosa que es probable, pero están los que optimistas que piensan, no, él tiene ya en la cabeza una estrategia. Lo que pasa es que no quiere desgastarla anunciándola antes de asumir. Es una posibilidad, ¿no? Para ser optimista, Mirá, se puede por ese lado, ¿no? yo creo que hoy en día en Argentina es complicado ser optimista. ¿Por qué? Sobre todo si sos economista. Siempre igual. Porque si vos partís de supuestos Pero van a optimistas, tener trabajo, pues los economistas van a tener trabajo, por lo menos. si vos planteás Pero van a cobrar poco por ese trabajo, Nicolás. Ah, sí. Si vos planteas supuestos optimistas en una economía donde todos los fundamentos macroeconómicos están realmente muy mal, seguramente vas a hacer un diagnóstico equivocado y vas a tomar medidas de política económica que te van a llevar a peor puerto. Si seguís haciendo más de lo mismo, los resultados van a ser peores. ¿Por qué? Porque los errores y los malos resultados se acumulan en capas uno sobre otros. Y el monto de la factura que tiene que pagar toda la sociedad y no los políticos, cada vez es más grande. Ahora, la otra hipótesis sería, supongamos que vos tenés razón, digamos, no tienen un plan y van a hacer macanas, van a emitir, van a acelerar el ritmo inflacionario. ¿Qué viene después? La tesis de Guillermo Calvo, digamos, economista de la línea ortodoxa, fue, hace un tiempo lo dijo, ¿no? La economía argentina tiene que quebrar para poder después reordenarse. Es un poco, repitamos el 89, digamos, ¿no? Esta situación todavía no llegó al fondo del pozo, hay que dejar que llegue al fondo del pozo y después la reordenamos. ¿Esa sería una estrategia razonable? ¿Vos dirías que se equivoquen, que fallen los heterodoxos y después venimos los ortodoxos y ordenamos las cosas? Tu pregunta, acotación, es muy interesante, porque Guillermo Calvo tiene razón, pero no es ninguna hipótesis ni ninguna tesis. Es una consecuencia nefasta. ¿Y de qué es consecuencia nefasta? Que tenga que haber un shock y un golpe, una crisis macroeconómica para resurgir después. Es consecuencia de que la casta política no es estadista. ¿Qué quiere decir? No tenemos ningún político estadista. ¿Qué es un político estadista? Es un político que levanta el mentón, mira el horizonte y dice, uy, si yo sigo por esta senda, me voy a pegar un piñón macroeconómico. Tengo que corregir antes de pegarme el piñón. Tengo que aplicar reformas estructurales de fondo. Con nombre y apellido tengo que hacer una reforma del Estado. Tengo que bajar el gasto público en serio para poder bajar impuestos en serio para deshogar a la producción, a la pyme, la micropyme. Entonces, tengo que al mismo tiempo discutir qué voy a hacer con el Banco Central y la política monetaria y el peso. Porque Argentina, hoy en día, con el nivel de repudio que tiene por el peso, no tiene las condiciones iniciales que tuvieron nuestros países vecinos, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, para bajar la inflación con política monetaria. Ahora, yo te Ok. digo, porque para no Y Banco pensar, Central. para no pensar, pensando en algunos de los países, bueno, Ceci, vos hace poco estuviste en Paraguay. Más allá de nuestra clase política, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, Sí. los políticos tienen los mismos estímulos o muchos de los mismos estímulos a veces a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero lo que hay, sí, son algunas reglas de juego claras. Es decir, no podés tomar deuda para gastos que no sean de capital. Por ejemplo, no podés meterte, la política no puede meter la mano en los asuntos del Banco Central. Algunas reglas de juego claras. ¿No es que lo que pasa aquí es que hay demasiada libertad de juego con alguna de las variables de la economía? También otra pregunta muy interesante. En el mundo se conduce la política económica bajo el paraguas de lo que se llama la teoría moderna.
de la política económica. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la política fiscal como la política monetaria tiene reglas institucionales que las votan los congresos. Por ejemplo, puntualmente, en la esfera fiscal la presión tributaria no puede pasar determinado límite. Claro. La deuda no puede pasar determinado límite. El gasto no puede pasar determinado límite. En la esfera monetaria tiene que haber total independencia del Banco Central, tiene que haber una carta orgánica en la cual el Banco Central, hay un premio Nobel que se llama Timberger, que descubrió que para que una política sea exitosa, tiene que tener la misma cantidad de objetivos que de instrumentos. Bueno, la política monetaria tiene un instrumento, o la cantidad de dinero o la tasa de interés. Entonces, tiene un solo objetivo, que tiene que ser bajar la inflación. Bueno, nuestro Congreso votó una carta orgánica que tiene 5 objetivos de política económica. ¿Qué quiere decir? Es patear el córner, cabecear el centro y ser el arquero, volar de palo a palo y tirarla al córner. O sea, no puede salir bien nunca. Esto, volvemos al origen, lo votaron nuestros legisladores, nuestros políticos. ¿Vos te ves políticos votando leyes que limiten el gasto, que limiten la presión tributaria, que limiten la deuda, que dejen que el Banco Central se ocupe de lo único que se pueda ocupar, que no es poco? ¿Sabés qué es lo único que se puede preocupar del Banco Central? De no provocar daño, porque no puede hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? El Banco Central no imprime trabajo, no imprime nivel de actividad, imprime billetitos. ¿Y sabés qué? Los han impreso durante 70 años de una manera tan desbocada con el Banco Central, que desde 1935 a 1991 tuvimos 224% de inflación. Cuando el pueblo decidió y presionó para no tener más Banco Central, más política monetaria y más peso, la inflación bajó a 2% promedio anual, concentrada en 92-93. Después tuvimos la inflación más baja del mundo. Como la casta política se endeudó de más, gastó de más, la convertibilidad cayó. Necesitaba que vuelta a la maquinita. Bueno, ¿y qué pasó? La inflación pasó. Mirá, 2003... Se nos está terminando el tiempo. 3.7, 2004, 6.1, 2005, 12.3. La Baña cuadriplicó la inflación en 2 años. Después pasó del 20 al 30, del 30 al 40, del 40 ahora al 60. Matamos otro signo monetario y no hay vuelta atrás.